Entonces quiero que vayamos a la Biblia. Vamos hoy a hacer una introducción a un tema que nos depara el Señor este nuevo año. Y está en el Salmo 11.3. Es una preguntita que nos hace el Señor y quiero que nos enfoquemos en esto. Dice así: cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Una pregunta que el Señor nos hace. Y estamos también reunidos con la familia Micaela. Hay alrededor de 30 personas en este lugar. Estamos en Baja California, en el estado de México, en el país de México, perdón. Es un estado que está en el Pacífico mexicano. Y es una reunión familiar por el cumpleaños de uno de mis cuñados, pero es muy gratificante cada vez que uno está en familia. Y la gente se goza y se disfruta cuando pues, nos ve sentados en la mesa o nos tomamos las fotos, pues ven a 30 personas reunidas entre abuelos, hijos, nietos, y lastimosamente todavía no hay bisnietos, pero esperamos que algún día nos podamos reunir también todos y que puedan los abuelos estar con los bisnietos. Y eso me hacía reflexionar en medio de estos días de descanso y de noticias, de guerras, de situaciones que pasan a nivel mundial, y decía, ¿cuál es la mayor amenaza que podemos tener nosotros? Y el Señor me da esta palabra, decía, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Y eso me hacía reflexionar que una de las mayores amenazas que tenemos a nivel particular, básicamente, es el problema de la familia, y por eso quería concentrarnos, porque no es de casualidad que el Señor toque estos temas estos días. El tema que nos separa en 1 Corintios, que es el orden que llevamos, es de la familia. Vamos a hablar de la soltería, de los divorcios, de todo este tema que Pablo nos toca y que era un problema en la época de los Corintios, y son los mismos problemas que tenemos en la actualidad. Cómo se están desbaratando las familias, y es donde el enemigo más ataca. Y por eso creo que es importante que volvamos a repasar este tema y ver la importancia que tiene la familia para Dios y cómo debemos fortalecerla cada día y cuidarla, porque es el fundamento más preciado que Dios ha establecido. Quiero que vayamos al texto en Eclesiastés 1:9 al 10. Dice: lo que ya ha acontecido volverá a acontecer, lo que ya se ha hecho se volverá a hacer, y no hay nada nuevo bajo el sol. Hay quien llega a decir, mira, que esto sí es una novedad, pero eso ya existía desde siempre, entre aquellos que nos precedieron. Y es una gran verdad. Como les decía, el problema que tiene la sociedad actual son los mismos problemas que siempre han existido desde la antigüedad. Y cuando uno se pone a mirar la palabra del Señor desde el principio, desde los primeros eventos que nos muestra la palabra de Dios, empiezan a haber problemas familiares. Si uno recuerda cómo Caín mata a Abel por celos, por envidias, por querer, como decía, agradar a Dios. Hace 8 días hablábamos eso, todos con el deseo de agradar a Dios, pero a veces uno dice, ¿será que esto no le agrada a Dios? Y empiezan los problemas entre los mismos hermanos, y pueden tener buenas intenciones, pero terminan dividiéndose y separándose, y como digo, incluso llegan hasta el homicidio, como pasó eso. Y uno da cuenta que esto es cíclico. Todos los problemas que ha tenido la humanidad son cíclicos, y siempre la familia ha estado amenazada. Si uno revisa como decía la palabra del Señor, dice, la historia de la humanidad siempre ha estado formada por familias, y comienza con una pareja. Como digo, el Señor lo primero que creó fue la familia, la instituyó Él, formando a Adán y Eva, y forma la familia mucho antes que la misma iglesia. Si uno lo ve, lo primero que hay en la historia bíblica son familias, y siempre eso me goza de saber que el Señor siempre se ha manifestado a través de la familia y nos invita a reunirnos en familia. Como digo, cada hogar, cada casa es una iglesia, y eso lo tenemos que tener bien claro. La iglesia no es ahí el sitio donde nos reunimos. Hoy podemos estar, como digo, a la distancia, pero lo importante es que en cada casa hay un altar del Señor,
donde la familia se reúne, donde la familia se comparte, donde ahí se habla, donde se expresan sus inquietudes, sus problemas, y a través de la palabra pues, se buscan las soluciones y se busca qué es la voluntad de Dios para nosotros, cuál es el propósito de la familia, cuál es el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros, y eso es algo que cada quien lo debe hacer, ojalá todos los días en medio del devocional, es algo que insistimos que se debe hacer en cada familia. Y cuando están reunidos, como dice en la palabra 2 o 3, ahí está la presencia de Dios. Y me encanta eso, que el Señor nunca ha pensado en una sociedad individual o individualista, donde cada quien se reúne solo, sino que Él siempre habla en plural y que siempre estén congregados, siempre estén reunidos. Estos días hablábamos precisamente con Fulvio y decía, qué rico, esta reunión la podríamos hacer cada quien conectándose a su casa. Hoy está José Gavancho en su casa grabando esta charla también, y está conectado con nosotros a través del chat, y así podríamos estar cada quien, pero no hay nada como estar reunidos y estar congregados y poder sentirse y verse y de pronto percibirse cómo, en qué situación emocional está cada quien, si está alguien deprimido, si está contento por algo que pasó en la semana. Y el Señor siempre se reúne y está en medio de la gente cuando está congregada. Pero, como digo, cuando estamos en familia 2 o 3, ahí está la iglesia, el Señor está presente y se manifiesta y habla en forma muy especial cuando la gente hace devocional en su casa. Y es una costumbre que no debemos nunca perder y no esperar a reunirnos o ir en familia una vez cada 8 días a una iglesia. Siempre extraño mucho y espero que no me consideren tan viejo cuando recuerdo la familia Ingalls o los Waltons, no sé, muchos de ustedes la vieron, los jóvenes no tienen ni idea de eso, pero ese es el modelo de familia hermosa que el Señor formó, y eso fue lo que instituyó. Desafortunadamente ya series como esas pues ya no se ven, ya lo que vemos a través de la televisión son otros modelos de familia que han venido cambiando, pero las instrucciones de Dios siempre seguirán siendo las mismas, y en eso el Señor no ha cambiado. La familia es la familia que Él formó, y es importante que tengamos eso bien presente en nuestras vidas. Entonces, la familia definitivamente es el instrumento por excelencia de parte de Dios para proclamar el Evangelio. Somos instrumentos de Dios también, y es la forma que Él nos utiliza para que su palabra sea llevada. Siempre han tenido personajes en la Biblia que forma como líderes, pero siempre utiliza su familia también para llevar el Evangelio al mundo entero, a las ciudades, a los países, y es la forma. Nunca ve uno que utiliza personas solas para llevar su palabra, sino que siempre trata de que su familia sea un testimonio de acuerdo a lo que Él formó. Y es importante que tengamos claro, no puede uno como miembro de la familia crecer solo espiritualmente, sino lleva a su familia para que sea una bendición para otros. Y lo vemos a través de Abraham, si ustedes recuerdan. Aquí les comparto un pasaje donde el Señor le habla a Abraham. Básicamente le dice, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y fíjense cómo el Señor habla, no dice todos los seres humanos, no dice todas las personas, sino dice que a través de nuestro padre Abraham, nuestro antepasado Abraham, dice que van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Fíjense que utiliza un nombre, pero también utilizó su familia, y las instrucciones de Dios fue claros. Se cometió error precisamente cuando empezó a llevar parientes cercanos que a él le parecía bien. Pues las instrucciones con Abraham siempre le decía, te voy a llevar a un sitio que tú desconoces y te voy a llevar con tu familia, ¿cierto? Esas fueron las instrucciones que Dios le dio a él, porque sabía que era el sostén
y iban a ser testimonio para todas las demás familias de la tierra, pero que a través de ellos iba a bendecir las familias. Desafortunadamente, como dice, ya todos conocemos, se llevó a su sobrino y ahí empiezan las cosas las desobediencias que a veces uno llega a cometer. Y se cometen errores a veces por no a veces tener claro quién es la familia de uno. La familia, como digo, cuando uno es la que uno forma, la que Dios le da la compañera, sus hijos, esa es la familia. Cuando uno a veces involucra a otras personas y se sale de las ordenanzas de Dios, pues se cometen algunos errores. Y ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle en este tema. Los invito a que miremos Génesis 50:20 y miremos otro ejemplo aquí. Podemos pasar casi por todos los libros de la Biblia, vamos a encontrar ejemplos de familias y cómo Dios utiliza a los diferentes miembros de la familia para la bendición. Mire lo que pasa aquí con un personaje como José. Le dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente. Y cuando vemos la historia de José, uno diría, hay problemas familiares, como les decía, envidias, celos, preferencias. En la historia de José vamos a ver muchas cosas de esto, como su padre lo prefería a él, y eso generó envidia en los hermanos. Y diría, oiga, ¿qué tipo de familia es esa donde pueden intentar, como digo, matar, como había sucedido con Caín, o vender, o simplemente sacar a alguien, engañar, decirle mentira a sus padres con tal de acabar con un miembro de la familia? Pero a veces uno ve como el propósito de Dios es mucho más grande y más misterioso de lo que uno pueda imaginarse. ¿Quién en ese momento podría pensar que el hecho que se separara la familia de esa manera, como lo hicieron, tenía un propósito mucho más grande? Que no solamente era buscar un alimento de momento de escasez, para cuando no hubiera ese sostén para toda la familia, y para un pueblo y una nación entera. Y cómo uno ve cómo la vida de José fue dando vueltas hasta llegar a ser un hombre tan importante, pero fue el instrumento que Dios escogió. ¿Para qué? Para bendecir a su familia. Y escogió una persona que no se le dañó su corazón, que no se llenó de resentimiento, de rencores contra sus hermanos, sino al contrario. Dios sabía por qué lo escogía a él, por qué lo separaba temporalmente de su familia, para que diera muchas vueltas en su historia personal, hasta espiritualmente, socialmente, laboralmente, políticamente, en todos los aspectos de la vida se puede decir, llevar a un sitio de honor. Y cuando uno ve al final de la historia cómo al final Dios lo lleva a proveer a su familia, a salvar a toda la familia de él, del hambre, del exterminio. ¿Quién sabe cuál hubiera sido la historia de su familia si él no hubiera sido utilizado de esta manera? Y no solamente él, sino las familias a su alrededor y toda una nación, como lo hizo con el pueblo hebreo. Y es, como digo, los propósitos de Dios son mucho más grandes que los que uno pueda llegar a ver. Y es algo que siempre tenemos que estar presentes. Dios no lo iba a utilizar a él solamente, sino que tenía un plan con su familia. Y cómo iba a mantener el plan de Dios, que es mucho más grande, para su pueblo, para su iglesia, para las naciones enteras, y siempre vuelve a los orígenes, eso es preservar la familia. Entonces hay situaciones donde a veces el Señor saca personas individuales con un propósito especial, pero que al final vuelve al propósito mayor, que es mantener la familia unida y bendecida. Y vamos a mirar algunas instrucciones para la familia, que es importante que las estemos recordando siempre. Miremos Éxodo 12:3, por favor. Luego que todo siempre hay instrucciones que son colectivas y son para la familia.
Dice Éxodo 12:3, hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10 de este mes todos ustedes tomarán un cordero. ¿Por qué? Por familia, uno por cada casa. Y vemos a través de los mandamientos y muchas instrucciones de las fiestas que el Señor decía, no doy instrucciones para una persona especial, sino para que esa instrucción sea compartida en familia. Y todas las fiestas y todo era para que lo celebraran en familia. Asimismo, como decía, las celebraciones, como también en las guerras, decía, voy a organizar la gente en familia, o cuando iba a hacer el templo, los organizaba por familias, o para defensa de las ciudades, o para la creación de cualquier proyecto, el Señor daba instrucciones que se hiciera en familia. Y es una constante que se hacía permanentemente dentro del pueblo de Israel. Si ustedes miran adelante en Éxodo, en Números 2:34, vemos otro ejemplo de eso. Podemos ver muchos ejemplos en la palabra del Señor. Números 2:34, dice, los israelitas hicieron todo lo que el Señor le mandó a Moisés. Acampaban bajo sus propios estándares y se ponían en marcha según sus clanes y familias patriarcales. Era una forma de organización que el pueblo tenía. Era una forma que el Señor organizaba a su gente y siempre no lo ponían de acuerdo a diferentes líderes, sino de acuerdo a cada padre de familia organizaba sus familias y era la forma que Dios siempre organizaba a su pueblo, que siempre estuvieran de acuerdo a un patriarca, a un padre de familia, pero siempre los grupos los organizaba a través de la familia. Y la forma de recibir también la bendición de Dios era a través de la familia. Y es algo que tenemos que tener bien claro, que la bendición de Dios no solamente es para las personas, sino para sus familias. Y es algo que tenemos que tener siempre presente, que el Señor bendice en forma plural y globalizada. Miremos Génesis 1:28, por favor. Vemos el propósito mayor de la familia. Está establecido, como digo, del primer capítulo de Génesis. Génesis 1:28 dice, los bendijo con estas palabras. ¿A quién bendijo? A la familia, ¿cierto? Que era ya Adán y Eva, por ellos. Le decía, sean fructíferos y multiplíquense. Y tenía un propósito especial, que era llenen la tierra y sométanla. Esto de la reproducción es algo que cada vez empezamos a desobedecer más y vemos a través de las culturas. Ya los europeos, como ellos, ya ni tienen hijos. Eso está fuera de moda. A veces olvida uno que el propósito de la pareja de reproducción es uno de los propósitos del Señor. ¿Para qué? Para que ocupen la tierra. Y esto no es una cosa, como digo, que ya pasó, que ya no es actual. Todavía hablamos de sobrepoblación de las naciones, dicen algunos, pero cuando uno ve lo que uno ocupa de la tierra es mínimo. Yo me sorprendo cada vez que viajo en avión y paso por una ciudad, por muy grande que sea. Acabo de salir de Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes del mundo, y pues vuela unos 10, 15 minutos sobre la ciudad, y es una ciudad enorme, pero el resto del vuelo está desocupada la tierra. Siempre digo, ¿por qué se tiene que concentrar en determinados sitios cuando hay tanta tierra? El problema no es de tierra, el problema no es de recursos. Muchas cosas están deshabitadas, muchas cosas están despobladas. Simplemente nos gusta estar concentrados en unos lugares exclusivamente donde todo es más caro, donde todo es mucho más complicado, donde la vida no es tan confortable muchas veces por la sobrepoblación. Pero así es el ser humano, no porque no haya tierra donde ocuparse. Fue una instrucción que el Señor dio de que debíamos de multiplicarnos y ser fructíferos y someter todas las cosas de la tierra a las personas y a la familia. Fue una instrucción del Señor de que tomara posesión de las tierras y que fuéramos fructíferos con ellos. Nos mandó a hacer un propósito especial en ese sentido. Desafortunadamente, algo que se está perdiendo, hay muchos problemas
a nivel de las sociedades por eso, y a lo que no debemos dejarnos engañar en ese propósito del Señor, de que las parejas son para que tengan hijos. Es algo que, como digo, ve uno por donde viajan muchos matrimonios ya sin hijos, porque ya no es moda, porque es un complique, porque salen muy costosos. Eso es lo que está pensando la sociedad. Europa ya tiene graves consecuencias por ese tipo de pensamiento, porque, como digo, la generación no se renueva y ya toda es una generación vieja. Eso es lo que ha pasado en continentes grandes como Europa. No se puede ir a otro extremo tampoco de tener hijos por tenerlos y llenar de todos y que se mueran de hambre y no darle las cosas para educarlos, para que sean personas de bien, como pasa en otros continentes. La idea siempre es el equilibrio y es lo que el Señor busca, que seamos, que utilicemos las instrucciones de Él en forma adecuada y en equilibrio, sin irnos a extremos ni fanatismos. Pero hay un propósito especial con todo esto y hemos hablado de los musulmanes y algunas que están tan de moda en estos días también, que decíamos cómo ellos a veces obedecen más ese aspecto de llenar su familia de hijos y no tienen mucho control sobre su planificación familiar y tienen muchos hijos. Y eso ha hecho que los musulmanes se hayan esparcido por todo el mundo, llevando la doctrina de ellos. Entonces, como digo, cada vez son mayoría y cuando los hijos de Dios nos volvemos minoría. Y eso es parte de cómo el enemigo ha venido engañando al pueblo cristiano también y ha hecho que esta gente esté por todas partes. Hoy mismo aquí en el hotel donde estoy, veo uno varias parejas de musulmanes y digo, por todo lado donde uno ande están ellos ya presentes y cada vez las familias cristianas más solas o básicamente conformadas solamente con la pareja. Y es uno de los problemas graves que el mundo está enfrentando en la actualidad y que lo ha enfrentado a través de la historia. Miremos por favor Génesis 12:2. Y miren las promesas que el Señor siempre hace. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás ¿qué? Una bendición. Y les decía eso cuando está uno reunido con toda la familia aquí presente, estamos alrededor, como digo, de 30 personas. Mi suegro creo que hizo bastante bien la tarea cuando tuvo 7 hijos. Entonces, es una delicia cuando estamos reunidos y la gente dice, oye, qué bendición tener una familia tan numerosa, tan grande, ya eso no existe. Es algo ya fuera de lo normal, aparentemente, estas familias, pero es una delicia y a través de los chats y estos días que llegan, cuando las familias se reúnen por la época navideña, por la época de Año Nuevo, es uno de los propósitos muy buenos que tiene este fin de año, estas celebraciones, que la gente por lo menos busca reunirse en familia. Creo que es algo que no debemos perder de todos modos. Las costumbres son sacar lo positivo. Como digo, ya sabemos que el fin de año no representa nada para los cristianos, la Navidad tampoco, pero hay que sacar lo bueno de todo esto, que es la unión familiar. Y qué rico cuando uno recibe fotos de diferentes familias donde están reunidos y todo el mundo disfruta en esto. Y es muy bueno compartir. ¿Para qué? Sobre todo cuando uno es cristiano y los otros, el resto de la familia no lo es, de ser bendición para ellos. Es un mandato del Señor de compartir todas las bendiciones que hemos recibido durante el año o durante nuestra vida. Y uno empieza a mirar y la gente empieza a notar diferencias. Dice, oiga, ¿ustedes por qué son gozosos? ¿Por qué son tan unidos? Eso es lo que es una familia cristiana. Y debemos marcar una diferencia con el resto de familias. Que la gente vea eso y tenga una oportunidad de compartir y decir, es que yo llevo la bendición que el Señor le dio a Abraham y eso fue el propósito de él. No podemos rechazar esas bendiciones que el Señor nos da, sino al contrario, ser testimonio de ellas y decir, esto iré por generaciones y generaciones y el Señor quiere y tiene planes espectaculares para cada uno de nosotros.
no podemos olvidar esta palabra, así fue hecho hace miles de años en Génesis, sigue siendo presente. Y quiero que prosperen y quiero que sean grandes y que sean reconocidos y famosos. No es malo la fama siempre y cuando sea por la buena fama. Y todo el mundo conoce a Abraham y así debería conocer a cada uno de los patriarcas. Y estos días veía algunos testimonios de algunos primos de otras partes y decían, oye, somos así o tenemos esto porque recibimos eso de tu padre. Y así digo, cada quien debe dejar un legado a través de su familia. Siempre hay alguien que marque la pauta y que haya recibido esa bendición. Como les decía, mi padre fue uno de los primeros cristianos por generaciones de mi apellido. Y digo, qué gozo eso. Y tiene que marcar una bendición. Doy testimonio de eso, de cómo mi familia fue transformada y han sido pioneros en el Evangelio y cómo se ve la bendición, los demás lo notan, pero lo bueno es poder compartir esa bendición con los demás. Y qué rico en estas oportunidades, cuando digo que estamos reunidos en familia, llevar esa bendición a los demás que no conocen el Evangelio, porque fue el propósito de Dios, y que los hijos de uno sean fundamentados en la palabra para que puedan hacer lo mismo, y que sus hijos, y que los nietos, y los bisnietos, y todos ellos puedan llevar esa bendición. Yo me gozo viendo familias como los Llanos, que ya es otra generación, que están ahí recibiendo palabra, y digo, oye, es la forma de llevar el Evangelio. Si no estuvieran ellos los hijos, o sus hijos no tienen los nietos, pues ahí se empieza a cortar el legado, se empieza a cortar la bendición que el Señor quiere llevarle a la humanidad. Miremos cómo el enemigo sabe eso y por eso siempre busca atacar. Si uno ve el ejemplo, Jesús se apoyó siempre en las familias. Él no actuó solo, siempre buscando hermanos. Si ustedes ven, hay varios hermanos de entre los discípulos. Curiosamente, su propia familia no lo seguía. Hasta después que él resucitó, creyeron. Pero siempre apoyando en hermanos, en familiares, en gente cercana, y lo utilizaba como familia. Los discípulos también lo hicieron. Hay muchas familias que apoyaron el Evangelio con los apóstoles en forma económica, en hospedajes. Siempre menciona la Biblia diferentes tipos de familia y por eso el enemigo sabe que por ahí donde los tiene que atacar para que el Evangelio no sea reconocido a nivel mundial. Entonces, vamos a mirar una estrategia del enemigo. Quiero que revisemos eso. Algunas se me ocurren, sé que hay muchas más. El enemigo tiene diferentes maneras de atacarnos. Y quiero que estemos atentos a eso porque, como les decía, hay una moda, hay un modernismo en contra de la familia, de diferentes cosas. Una de esas es la moda de no tener hijos, que para qué, que salen, como digo, muy costosos. En medio de nuestros cuñados ahorita tenemos 2 bebés, que es del cuñado menor. Hace rato no había bebés en la familia y uno ve cómo es la carga de eso y en medio de todo este modernismo uno dice, no es fácil criar hijos, no es un trabajo fácil y por eso el Señor nos da también fortaleza y nos anima. Es una bendición un niño, un bebé, pero uno sabe que no es fácil, no es barato, ¿cierto? Tiene costos, pero la bendición es enorme, ¿verdad? Cada vez como le produce alegría a las personas, todo el mundo vive en función de ellos, por el gozo que ellos traen. Y uno dice, lastimosamente o desafortunadamente no hay más bebés en la familia, pero cada vez que uno está en contacto con ellos, uno recibe esa bendición y ve el propósito de Dios en las vidas de las personas, haciendo que la familia crezca. Hay un ataque frontal contra el matrimonio, que es la unión libre. Ya uno, por donde quiera que mire, pues ya la gente no está pensando en casarse. Y uno dice, oye, ¿qué pasó aquí cuando era el sueño de la gente hace unos años? Uno soñaba de que chiquito a la niña le decían, y todo el mundo como que era normal que la gente pensara en crecer para casarse y tener su familia. Ahora uno ve con los
sobrinos, tenemos sobrinos desde los 35 años hasta los, como les decía, unos bebecitos, pero hay alrededor de 20 sobrinos aquí alrededor y casi que nadie piensa en el matrimonio. Empiezan a ver las uniones libres, ya aquí algunos vienen ya con sus novias, con sus novios, y uno dice, ajá, y el matrimonio, que ya es una palabra como extraña, o sea, ellos no lo ven como algo normal, sino, no, vamos a vivir un tiempo y de pronto nos casamos, y es algo que nos inquieta y me preocupa sobremanera que esa unión libre se nos metió ya en medio de nuestra cultura y se volvió un tema de moda. Ahora está el término de los amigobios, entonces aún no saben si son amigos, si son novios, y como digo, o relaciones simplemente de una semana, o a veces de un día, y es algo que se volvió completamente generalizado en nuestra sociedad. Y ahí empieza a aparecer el tema de las madres solteras, entonces hay un tema de la familia que ya la familia es la mamá con un hijo, o de pronto con dos, y esa es la familia, y los padres y los desaparecidos, porque pues eso ya no es el propósito de la vida, y uno empieza a darse cuenta que esto se empieza a trastornar en forma globalizada, donde es lo normal, más del 50% de los hijos no tienen papás, según las estadísticas modernas, o sea, entonces el núcleo familiar se desaparece, ya eso ha pasado de moda, como decía, y ahora es peor, como digo, porque empezamos a ver parejas del mismo sexo, donde la inseminación artificial, la ciencia se ha prestado para eso. Ustedes lo ven, ya un par de hombres con hijos, y uno dice, ¿cómo lo hicieron? Pues la ciencia ahí metió la mano y ahora empezamos a ver otro tipo de familias, o llamadas familias, porque eso no es la familia, o mal llamada familia, y eso es lo que nos estamos enfrentando en la actualidad. Eso, como digo, son estrategias del enemigo para distorsionar lo que el Señor creó, lo que es la familia normal. De esto vamos a hablar un poco más adelante en los otros temas, tanto como digo, de los noviazgos, del celibato, del matrimonio, y un tema bien especial que es el divorcio, que es uno de los temas que trae el capítulo siguiente de Corintios, que entraremos en más detalle en medio de la enseñanza de Pablo en estos temas, porque son cosas que a veces Jesús no tocó de lleno, pero se utilizó a Pablo para que nos enseñara y hablara de eso. Sin embargo, una esperanza y una responsabilidad que todos tenemos, esperanza porque el Señor va a mantener de todos modos los hogares, va a seguir fortaleciendo, pero tenemos una responsabilidad enorme de dar ejemplo, de ser bendición, y eso no lo podemos olvidar. El propósito de Dios es el mismo, los fundamentos están ahí, no han sido cambiados, y tenemos una gran responsabilidad en mantener eso. Les voy a mostrar aquí una diapositiva que dice la esencia de cada individuo es su hogar. Creo que todos somos lo que aprendimos en nuestros hogares, pero la esencia del hogar es el matrimonio que la forma. Y eso quiere decir precisamente, todos traemos un legado, bueno, malo, regular, cada quien, el Señor nos escogió un hogar para que creciéramos, naciéramos, creciéramos y aprendiéramos cosas buenas y malas. Y todos somos esencia del hogar donde crecimos. Sin embargo, Dios, al adoptarnos y darnos una nueva familia, nos empieza a transformar. Y esa es la bendición enorme que tenemos nosotros como cristianos. Somos de una nueva familia, Dios nos adoptó y empieza a darnos de su carácter, de su esencia, y es cuando empieza a transformarnos
¿Para qué? Para que nosotros en nuestro hogar, en nuestra familia, empecemos a formar unas generaciones diferentes. Digo, los hijos nuestros no pueden ser y cometer los errores que nosotros tuvimos. Cada generación que pasa en la palabra del Señor es una generación fortalecida, es una generación con mucho más herramientas y más armas para combatir este mundo, las costumbres de este mundo. Cada quien debemos revisarnos qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo nuestro papel como padres, qué tanto le estamos dejando como legado a nuestros hijos, si estamos cambiando esa historia o simplemente por irresponsabilidad nuestra estamos permitiendo que vuelva a repetir unos errores que las generaciones pasadas, o aún peores, porque como digo, a veces tiende a deteriorarse más la sociedad, ellos a recibir información de una sociedad que los quiere destruir, que los quiere acabar. Ese es el propósito del enemigo. Y digo, hasta dónde nosotros hemos fallado o podemos fallar para que eso no se den los planes de Dios. Vivo con esa carga con los hijos de estarse uno revisando qué tanto hicimos mal, qué tanto podemos mejorar. Creo que todos fallamos, todos cometemos errores, pero debemos estar fundamentados en la palabra para cada día hacer las cosas mejores y que no se repitan los errores de generaciones pasadas. Y como digo, que no aprendan a hacerle caso a lo que la sociedad les quiere meter por los ojos. Quiero que vayamos a Mateo 19, 5, 6. Es un pasaje que el Señor nos recuerda de algo que viene de Génesis, pero que el Señor siempre nos trae a la memoria y nos lo vuelve a recordar. Cuando le preguntaban de estos temas, Jesús hablaba de esto. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos sino uno, por tanto lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eso es un mensaje que el Señor, de que creó la familia, Dios da instrucciones. El propósito de Dios es eso, de que uno tarde o temprano dejará a su padre y a su madre. Y espero que se haga así. Como digo, desafortunadamente a veces también está la moda de que las parejas se casan y llevan a su hogar al papá y a la mamá y siguen pegados a ellos, no se cortan el cordón umbilical, y esto es completamente patológico. Y uno dice, el propósito de Dios es que se acabe una generación o en medio de una generación aparezca otra y continúe el legado, pero que sean individuales, que sean uno solo, y como dice la palabra, uno solo. Ellos dos se convertirán en un solo, es un gran misterio. Estos días por ahí Raimundo nos compartió un video que yo les insisto que lo vean, me pareció muy bueno. Y hablaba precisamente, es un gran misterio, es una de las cosas hermosas, como uno se hace uno solo con la pareja. Y ese es el propósito de Dios, y van de uno con los suegros. Es muy rico estar con ellos, estoy aquí con ellos, visitándolos, pero siempre de visita, y más bien es con la idea de bendecirlos lo más que uno pueda. Pero ya somos una familia con Micaela. Desde el momento que decidimos salir de nuestras casas, somos una familia, y esa es nuestra familia. Los restos son parientes, familiares, como digo, pero la familia en sí somos ella, yo y con los dos hijos, y es algo que el Señor nos invita siempre a hacer. Empieza una generación nueva, con nuevos fundamentos, con nuevos propósitos, y ya los propósitos que le dio a nuestros padres o a nuestros suegros o los suegros, pues fue diferente a los nuestros. Y es importante que sepamos uno dejarlo de ellos y empezar los nuestros y obedecerle a Dios y ser instrumento de Dios para bendición de otros. Y es algo que insisto que se debe hacer, lo vamos a tocar más cuando estemos hablando sobre el divorcio, porque lo que Dios ha unido, como digo, nadie lo puede separar. Es un misterio muy grande que el Señor ha establecido así, somos uno ante Él, y algún día tendremos que dar cuenta de todo lo que hicimos o dejamos de hacer como pareja, como matrimonio, como familia.
Y nuestros hijos se casarán, espero, confío en eso, deseo eso, que sigan los mandamientos del Señor y nunca abandonen las instrucciones de Dios, porque van a ser de bendición para sus vidas y para las generaciones futuras. Yo espero que el alimento espiritual que se les ha dado los lleve a tomar las decisiones correctas y a ser obedientes a la palabra. Porque desafortunadamente vemos muchos testimonios de hijos que, por más que se les dio, desobedecen, piensan que le hacen caso a las doctrinas de este mundo y las consecuencias son desastrosas, desafortunadamente para ellos. Y cierro el mensaje, como digo, es una introducción a los capítulos siguientes de Corintios que quería tocar, pero cierro con este pasaje de Isaías 48, 17, 18, 17 y 19, perdón. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino que debes andar. Si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río, tu justicia como las olas del mar. Como la arena serían tus descendientes, como los granos de arena tus hijos. Su nombre nunca habría sido eliminado ni borrado de mi presencia. Y yo digo, ¿qué palabra esta? Digo, está dando una palabra de alguien que no hizo lo que le correspondería hacer, que era obedecer los mandamientos del Señor. Y yo digo que nunca pase en nuestras familias, que nunca pase en nuestra vida, porque como dice, la paz, la justicia, la bendición del Señor, las familias la dejan desaparecer por olvidar su palabra. Y yo digo que el Señor nos muestre cada día su palabra, que podamos crecer en ella, como digo, ojalá el devocional cada quien lo haga diario para conocer el fundamento que el Señor ha establecido por medio de su palabra, porque nos enseña, como dice la palabra, lo que nos conviene. Nos muestra el camino que debemos andar, las instrucciones que debemos seguir. No nos podemos llevar por las modas, no nos debemos dejar llevar por los intereses del enemigo de destruir la familia, sino al contrario, tenemos que cada día buscar fortalecernos cada día más en la palabra, ser obedientes a ella, para hacer bendición para los demás, las personas que nos rodean, pero sobre todo que nuestros hijos se multipliquen, como decían, en sus matrimonios y puedan llevar a más familias a los pies del Señor y poder disfrutar de sus delicias, de sus bendiciones, de su gozo, así como algún día lo hizo mi padre, algún día fue bendición para mis abuelos, porque primero se convirtieron mis padres que mis abuelos, y uno puede influir hacia los de arriba y hacia los de abajo por generaciones y generaciones. Entonces, el Señor nos manda eso, a multiplicarnos y a hacer bendición para todo el que nos rodea, todo el que tenemos contacto, y es lo que estamos haciendo aquí, en este viaje, compartiendo con los familiares que no conocen al Señor. Y digo, ojalá nuestros hijos compartan con sus primos y sean de bendición para ellos, y así se pueda multiplicar la palabra del Señor, que es el propósito que Él tiene, que más y más personas estemos a sus pies. Me gozo cuando veo familias, como digo, que no nacieron en el Evangelio, pero que el Señor ha venido transformando. Está al frente Fulvio Beatriz con sus hijos ya cristianos, con sus nietos cristianos, y como digo, hay que insistir en que esos hijos sean obedientes, que esos nietos sean obedientes y puedan conocer bisnietos cristianos también. Eso es el sueño de todos, y ojalá que sigamos en ese andar siendo obedientes a la palabra, pero nuestra responsabilidad es compartir nuestra palabra con los hijos, estarles enviando, como digo, así sea a la distancia, los devocionales, estar unidos siempre inyectándoles palabra para que puedan conocer la voluntad de Dios. Y esta es la introducción que quería hacer para el tema que lo vamos a tocar allá presencial. Vamos a hablar el próximo domingo de la soltería, del celibato, y mirar cuál es el propósito de Dios con todo esto y para qué quiere para nuestras vidas, y entrar de lleno en el tema de la familia, que es una gran bendición, y espero que sigan siempre unidos, siempre mientras estén solteros, como digo, me gozo cuando los veo ahí pegados, unidos a sus padres,
buscando la palabra, buscando alimentarse espiritualmente y que el día que terminen casarse pues sea una bendición para sus esposas, para otras familias, las familias de sus esposas y para sus próximas generaciones, como lo dice la palabra, que es el deseo de Dios y de nosotros también, para que sean de múltiples generaciones bendecidas por la palabra que hoy están recibiendo. Amén.